Bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Los bendigo en el nombre de Jesús, reconociendo que el crecimiento lo da nuestro Salvador. El crecimiento de nuestras vidas, el crecimiento de la iglesia lo da nuestro Señor Jesucristo, y a Él tenemos que darle toda la gloria, la honra y la exaltación. Así es que, mis amados hermanos, vamos a tomarnos unos minutitos para orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que hoy nos traiga el pan nuestro de cada día, y también suplicándole a usted que pues pueda compartir estas enseñanzas, no con el fin de hacernos famosos o de que mucha gente nos vea, sino con el fin de llevar el Evangelio a mucha gente que todavía no lo tiene en su vida diaria. Así es que, amados hermanos, vamos a orar y vamos a suplicar a nuestro Dios que Él traiga el pan y que se conmueva para que Él ponga los medios para que sigamos compartiendo el Evangelio por todos los medios posibles. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Cristo Nación Santa. Señor, bendigo su fe, bendigo su disposición, bendigo su entendimiento por querer aprender cada día más de tu palabra. Señor, los bendigo en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, que sean prosperados, que sean bendecidos, que en esta noche, Señor, podamos recibir el pan nuestro de cada día, que podamos recibir, Señor, revelación, que podamos recibir esa palabra encarnada, que podamos ponerla por obra. Señor, permite que se haga parte de nosotros esta palabra que traes para este día, y suplicándote, Dios, que toques el corazón de tu pueblo, para que nos podamos unir y podamos compartir el Evangelio en un momento que es difícil para la humanidad, en un momento que es difícil para muchas familias, en un momento que es complicado, Señor, para miles y miles de millones de personas, pero que yo sé y tengo fe que tu palabra, el Evangelio bendito que tú nos has dejado, es de bendición para toda la humanidad. Y yo sé, Señor, que cualquiera que oiga tu mensaje, en cualquier momento, en donde quiera que se encuentre, Señor, que pueda tocar su corazón y que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda buscarte con todo su ser en donde quiera que se encuentre, y que sea bendecido él o ella juntamente con toda su familia. Señor, estamos en tus manos. Trae para mí sabiduría, entendimiento, revelación, para que pueda trasladar a tu pueblo este mensaje bendito de parte tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret sea hecho. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, es una bendición, ¿verdad?, que estemos aquí juntos y que podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra. Y hoy es un día especial, y me gusta decirle que todos los días son especiales, ¿verdad?, pero hoy es un día especial porque el tema que hoy vamos a ver, mi amado hermano, yo tengo una carga, y no porque sea algo bromoso o porque me moleste, sino que tengo una carga delante del Señor, para que todos y cada uno de la iglesia, a la iglesia que Dios me ha permitido dirigir, pueda ser ávida, pueda ser presta, pueda ser hábil para poder saber la escritura, comprenderla y llevarla a cabo. Y ahorita me voy a dar a entender un poquitito más para que usted pueda ver esto que Dios nos trae hoy. Y déjeme leer el primer versículo que está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Mire cómo dice, mi amado hermano: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Está haciendo una pregunta. Está haciendo una pregunta que se contesta en los siguientes versos. No lo vamos a contestar en esta noche,
pero se queda una pregunta ahí que indudablemente es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, el apóstol Pablo dice que la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, lo viene a hacer, lo viene a conformar judíos y gentiles. Porque Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, no haciendo referencia a que ya no existen, sino que somos parte de un solo cuerpo para todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y que de esa manera entendemos que la iglesia del Señor la vemos como algo imponente, la vemos como una entidad espiritual poderosa, una entidad espiritual que está en orden, de batalla. Hay unas versiones que dice con banderas tremolantes, con banderas listas para la guerra. Y que, mi amado hermano, esto es sorprendente. Esto es sorprendente porque el poder que Jesucristo le delegó a su Santa Iglesia, que hoy por hoy mucha gente, ¿verdad?, puede malinterpretar este concepto de Santa Iglesia porque por miles de años lo estuvieron manoseando y que hoy por hoy mucha gente piensa que si un cristiano dice esa palabra es como si nos refiriésemos a una doctrina que es una doctrina de demonios que alberga ídolos y que dice la Biblia que toda clase de espíritus inmundos y aborrecibles. Pero al decir que su Santa Iglesia somos usted y yo, parte de la iglesia, porque la iglesia no es el local, sino los que están en un lugar, en un tiempo, en un momento para alabar a Dios. Y que cuando veo esta situación me dice que un ejército en orden. Y que entonces el tema de hoy, mis amados hermanos, usted ya lo pudo observar, ver en el subtítulo, ¿verdad? O en el título, para que aquí dice, serie guerra espiritual, la espada. Y que entonces usted puede saber que hoy vamos a tratar, ¿verdad?, lo que es la espada. No es que vamos a agotar el tema, siempre lo he dicho y lo he mencionado, porque el pretender saber un tema en 50 minutos, una hora, mi amado hermano, es imposible cuando la palabra de Dios es infinita. Pero sí tener la idea básica de lo que esto representa la espada. Y le puse aquí serie guerra espiritual porque quiero compartir, no que de aquí en adelante vamos a compartir guerra espiritual, sino que usted puede ir apuntando una serie de temas para la guerra espiritual. Y la guerra espiritual, amado hermano, es algo hermoso, es algo que podemos ver el poder de Dios de manera impactante, pero que sí se necesita una serie de lineamientos específicos que vienen en la palabra de Dios para poder entender y vivir lo que es la guerra espiritual. Me recuerdo hace tiempo que en la iglesia se tenía guerra espiritual. Así como hoy tenemos clases de doctrina donde cualquiera, ¿verdad?, cualquiera de la iglesia y por medio virtual, aquel que nos pida, ¿verdad?, el acceso para poder recibir la clase de doctrina, se abría las puertas para que la gente pudiera estudiar lo que es la guerra espiritual. Pero que, amado hermano, sí se necesita una serie de temas para poder ir comprendiendo lo que es la guerra espiritual. Hoy por hoy mucha gente quiere hacer guerra espiritual, pero no ha recibido a Cristo. No se puede hacer así, porque la Biblia dice que las tinieblas no pueden vencer a las tinieblas. De manera que entonces tiene que haber una serie de pasos y lineamientos, y uno de los primeros es recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la guerra. Él es el invencible, Él es Jehová Gibor, que Él nunca ha perdido ninguna batalla. Y que entonces comprender el modelo de guerra que tiene Él, para que nosotros vivamos ese modelo de guerra espiritual. Y que hoy por hoy, amado hermano, tenemos que comprender que todos los días estamos en guerra espiritual. Todos los días estamos en guerra espiritual. En una guerra espiritual individual o de manera interna, una guerra espiritual familiar, una guerra espiritual a nivel congregación y una guerra espiritual a nivel cuerpo de Cristo, a nivel mundial. Y que todos deberíamos de saber guerra espiritual, porque el apóstol Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Es decir, que para nosotros meternos, involucrarnos en ahora batallar, porque la guerra está.
Es un hecho que la guerra está al del diario, la guerra está latente, la guerra, hermano, está en su punto álgido, donde el enemigo, como él trasciende fronteras de manera poderosa, no más poderoso que nuestro Salvador, pero sí tiene una autoridad donde él, su objetivo es que miles y miles de personas se pierdan, es decir, que no reciban a Cristo como Señor y Salvador. Y tenemos que ver que él usa estrategias para poder ir en contra del cuerpo de Cristo. Porque los que ya tienen ganado sería inútil invertir tiempo, esfuerzo, estrategia para aquellos que ya los tienen. Pero sí invierte mucho tiempo para obstaculizar lo que es el cuerpo de Cristo. Y de la misma manera que el cuerpo de Cristo no tenga la formación como esa mujer prototipo de imponente como los ejércitos en orden. Y hermano amado, vemos una situación complicada dentro del cuerpo de Cristo. No refiriéndome a dentro de las iglesias locales solamente, sino a nivel general, donde el enemigo se ha ocupado, amado hermano, escúcheme bien esto, donde se ha ocupado de invalidar muchos versos de la palabra de Dios, donde tienen su eficacia para poder guerrear con el enemigo. Y que entonces eso ha entrado hasta lo más profundo de la iglesia, donde hoy por hoy muchos dicen que Jesucristo ya lo hizo todo. Si Él ya lo hubiera hecho todo, entonces ¿por qué tendríamos que evangelizar? No estoy minimizando el esfuerzo de nuestro Salvador, no, de ninguna manera, Dios me libre, sino haciendo referencia a que cada uno tiene su trabajo que hacer. Si Jesucristo, hermano, Él vino a recuperar todo lo que se había perdido, pero ahora nos toca a nosotros ir y batallar para poder alcanzar a todos esos que todavía no le reciben. Y eso está muy claro en el primer libro de Pedro, donde dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que sí, Jesucristo lo ha hecho todo en el sentido de que nos ha puesto todo en charola de plata. Pero hay que tomar la bendición y hay que ir avanzando en este hermoso evangelio. ¿Para qué, amado hermano? Para llevar el evangelio y que así como nosotros sufrimos allá en el mundo y que no había alguien que se ocupara de nosotros, al momento de que llegamos al evangelio hubo alguien que se ocupó de nosotros. Se llama Jesús de Nazaret, que nos dio la vida, la salud. ¿Para qué? Para vivir ahora por Él y para Él. Entonces, amado hermano, al estudiar un poquito lo que vamos a ver hoy, que es la espada, quiero hacer énfasis en que Dios nos dejó la Biblia para todos. No es un libro que le hable solamente a los más santos o a aquellos que tienen un cargo, sino que es el manual de vida que Dios le dejó a la humanidad. Escúcheme bien esto, a toda la humanidad, para que por medio de la Santa Escritura pudiésemos entender un poquito quién es Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus voluntades, qué es lo que Él quiere, cómo es Él. Y que podríamos decir que la Biblia como que fotografía, hermano amado, por medio de letras, cómo es Él, qué quiere de nosotros, qué quiere hacer Él, para dónde va, de dónde viene, y todo está escrito ahí en la palabra de Dios. Entonces, mire, déjeme avanzar porque me estoy tardando un poquito en ello, pero que era importante que lo dijera esto porque todo el tiempo, hermano, estamos en una batalla ferviente y que no es no batallar con el enemigo, sino entender que Él está batallando contra nosotros y que tenemos que vencerlo con las herramientas que nuestro Salvador, nuestro Dios, nos dejó plasmadas en su palabra para que por fe las tomemos y podemos cambiar el rumbo de esta guerra. Porque a lo mejor ya perdimos ciertas batallas, hemos perdido a la mejor familia, hemos perdido a la mejor, hermano, economía, estatus, felicidad, no sé qué hayamos perdido, pero que si ya perdimos batalla no quiere decir que hemos perdido la guerra. Porque Dios no pierde guerras,
sino que muchas veces nosotros no queremos integrarnos a ese cuartel general y que está ahí al acceso de todos y cada uno de nosotros para tomar ese armamento y entonces poder, mi amado hermano, ir venciendo batalla tras batalla y ganar esta guerra que se ha vertido en contra de nosotros. Entonces, amado hermano, mire lo que dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 12, un versículo muy conocido, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queda claro que no es la guerra contra alguna persona que nos ha hecho mal. Queda claro que no es la guerra contra el cónyuge o contra el hermano que no nos habla o contra la persona que nos robó. No, nuestra guerra, esa guerra, hermano, álgida, esa guerra apretada es en contra de seres espirituales de maldad. Y que una de las ventajas, óigame bien, que tienen ellos es que ellos no duermen, ellos no descansan. Nosotros, por sentido de que somos carne y hueso, tenemos que descansar. Pero lo que ellos no tienen es que nosotros tenemos el favor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien es que Él los venció. Lo dice la palabra que cuando Él resucitó, venció a la muerte, venció al enemigo y le quitó las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que esta guerra, hermano, si nosotros verdaderamente hemos confiado en Cristo, vamos a ganarla, pero hay que estar equipados. Hay que estar equipados para poder, hermano amado, estar en ese ejército en orden. Entonces, mire, acompáñeme, porque quiero ir avanzando en esto. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Y amado hermano, esto es algo que yo quiero compartirse, lo que lo estoy compartiendo con usted, para que vayamos aprendiendo, para que vayamos, hermano amado, comprendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué Dios quiere para ti, mi amado hermano, que nos estás viendo hoy en esta noche. Y que yo te suplicaría que así como vamos a ver esto, que tú puedas compartir esa espada con otros, que tú puedas compartir los mensajes que Dios nos está dando. Hermano amado, no lo hacemos, o yo te lo voy a decir de manera personal, no lo hago para, vamos a tener 1 millón de likes, o vamos a tener, hermano, 100,000 seguidores. No, de ninguna manera, sino que se está haciendo con la finalidad de que podamos llegar a muchas personas. Tengo en mi memoria muchos testimonios de cómo gente ha escuchado, hermano amado, una prédica, una enseñanza y se ha acercado al Señor. Y que a través de ese involucramiento pueda llegar a una iglesia y pueda servir al Dios vivo. Pero hermano amado, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. En el libro de Isaías capítulo 58, hablando del ayuno que el Señor quiere, dice que a Él le agrada que compartamos el pan con el hambriento. Yo sé, amado hermano, que a lo mejor es complicado, o me decía una vez un hermano, es que cuando yo comparto cosas de la iglesia, como que nadie le da like. Tú no te preocupes, tú hazlo. Ya quedará en el otro si lo comparte o no lo comparte. Tú haz lo que el Señor nos ha delegado a nosotros, compartir la palabra. Porque hoy yo sé que hay hermanos que ya quieren ir a llevar el evangelio de manera presencial, pero tenemos que ser prudentes. Pero podemos compartir el evangelio, la espada de la palabra, de manera virtual, de manera por teléfono, de manera de una videollamada, donde yo sé que para muchos pueden decir, es que me cuesta trabajo. Hermano amado, aprendamos. Entonces mire lo que dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, mire cómo dice aquí. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto, mire qué cosa, excepto a Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Mire qué cosa, hermano, tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan fuerte, tan complicada sería la palabra, donde
ver esta situación, hermano, es doliente. Es doliente y le voy a decir mi postura en este caso. Vemos que el pueblo de Israel en este momento, en este punto de la historia bíblica, recordemos que el pueblo elige tener un rey en vez de tener al rey de reyes, y Dios les da a Saúl, un hombre que tenía todas las herramientas para poder agradar a Dios, pero tenía unos problemas graves, y uno de ellos es este, porque la Biblia dice que estaban los filisteos apretándolos a ellos, juzgándolos de una manera psicológica para que ellos no tuvieran armamento. Pero ya habían pasado ciertos capítulos, y recuerda que un capítulo bíblico a lo mejor lo puedes leer rápido, unos 5 minutos, 10 minutos, pero hermano amado, en la historia no pasó 5 o 10 minutos, sino que pasó tiempo. Hay versículos que de un verso a otro verso puede haber pasado un lapso de meses o de años. Y que entonces este hombre, este rey de Israel, no se había ocupado de que su pueblo tuviera un artefacto para defenderse y para poder guerrear. Hermano amado, esto es triste. Esto es algo triste porque hoy por hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, no transmiten la palabra de Dios de manera correcta. Dan el sermón, la enseñanza, pero ¿qué pasa con compartir, con trasladar la enseñanza para que sea parte de cada persona? Estamos viendo a un Saúl, hermano amado, un Saúl que tiene la espada, que su hijo tiene espada, pero el pueblo no tiene espada. Donde vemos que posiblemente siglo XXI, ¿verdad? Hay pastores o predicadores que tienen la espada, saben Biblia, pero no dejan que el pueblo aprenda Biblia. Qué cosa triste. Y podría sonar algo raro lo que yo le estoy diciendo, porque si predican, pues como que están aprendiendo Biblia. Pero, hermano amado, en una prédica es complicado explicar todas las cosas, porque se maneja como un soliloquio. Una prédica es una sola voz. Y entonces, para que haya el aprendizaje, se necesita de 2 personas, el que enseña y el oyente, y que haya una interacción directa entre ambos para que se dé este proceso llamado enseñanza y que entonces tenga su espada propia. Y entonces, amado hermano, veo esta situación complicada, veo esta situación difícil, porque aunado a esto, muchas veces hay gente dentro de las congregaciones que tiene hambre. Ponga atención en esto que le voy a decir. Y aquí usted, como Iglesia de Cristo, como discípulos del Señor, que pertenecen a la Iglesia de Cristo Nación Santa, a ellos específicamente les estoy hablando, que yo no quiero que usted no tenga su espada. Y yo no quiero que todos los que están cerca de nosotros o lejos aún de nosotros no tengan espada, sino que tengan espada propia, que sepan la palabra de Dios y cómo utilizarla, para que entonces puedan tener su propia espada, que la palabra de Dios la hagan propia, la hagan suya. Y entonces aquí es donde participa la Iglesia de Cristo, en donde Dios me permite, ¿verdad?, enseñar la palabra, donde entonces no podemos ser egoístas y decir, yo sí recibo la palabra, me conecto los días miércoles, los sábados voy a la iglesia, aprendo, y también los días domingos, extraordinario, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? No puede ser, hermano, tenemos que llevar el evangelio de manera que cada persona que ha creído en Cristo tenga su espada. Toda persona en Cristo debe de tener su espada. Toda persona en Cristo, amado hermano, tiene que saber utilizar la palabra de Dios. Ese es uno de los problemas reales del siglo XXI. Porque muchos podrán saber la Biblia. Es más, me he encontrado con gente, amado hermano, que le soy sincero, hay muchas citas, más bien la mayoría de las citas, no me las sé por cita específica.
Hay veces que los hermanos me dicen, sí, en el capítulo 5 del verso de Salmos, verso 3, dice esto. Yo no sé qué dice. Tal vez lo he leído, pero no me lo sé por cita. Y me he encontrado allá afuera gente que se sabe la cita y dice, sí, eso está en el libro de tal y tal y tal y tal. Extraordinario, hermano, los felicito y me pongo contento porque saben dónde está la palabra. Pero el problema no es ese. El problema no es, hermano amado, que sepa dónde están las citas, que sepa qué dice la palabra de Dios, sino que cómo la traslada a su vida secular. Cómo la pone por obra en su día a día. Esa es realmente la situación del tener espada propia. Mire qué cosa tan hermosa nos ha dejado nuestro Dios. Eso realmente, mi amado hermano, amadísimo hermano, hijo del Señor, esa es la parte que es la complicada. Esa es la parte que hoy por hoy, hermano amado, muchos no saben utilizar. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo, hermano. Tal vez puede ser un ejemplo hasta cierto punto muy básico. Pero mire, muchos saben que honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Extraordinario. Pero yo le he preguntado a gente, hermanos y no hermanos, y les pregunto, oye, ¿qué significa honrar? No saben. No saben qué es honrar. Si no saben qué es honrar, entonces, ¿cómo van a honrar a sus padres? Hermano amado, cosa básica, saber el significado de las palabras. Pero más allá del significado, sino que entonces, ¿cómo lo van a poner por obra? Jesucristo fue muy claro diciendo, el que obedece mis palabras. Entonces, amado hermano, es obedecer, vivir, hacer. Pero si no se sabe esto, es complicado. Déjeme ponerle otro ejemplo. Dios nos ha dado muchas bendiciones en esta iglesia, muchas. Y una de ellas es que Dios nos ha permitido desde hace muchos años que se fundara un instituto teológico. Que hermano, la pandemia también nos vino a dar duro en este instituto, pero el asunto es que se ha fundado un instituto donde se ha hecho el esfuerzo para tener materiales propios y que está abierto al público. De la misma manera la iglesia está abierto. No necesita ser cristiano, no necesita... No, está abierto al público. Lo que nosotros queremos hacer es trasladar, lo que hacemos es trasladar lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente abra esa Biblia que muchos tienen en sus casas, pero no saben lo que dice. Muchos tienen en sus casas y me dicen, ¿puedo traer mi Biblia católica? Pues si la Biblia no es católica o cristiana, la Biblia es la palabra de Dios. Y que entonces está ahí, pero no la leen. Y si la leen, amado hermano, muchas veces queda sin fruto porque no saben cómo aplicarla. Y que entonces dentro del centro de estudios, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener, ha llegado gente de otros lugares, ha llegado gente de diferentes lugares. ¿Y por qué llegan? Porque tienen hambre, quieren tener su espada propia, quieren que les expliquen, porque muchas veces es que dicen, es que no me lo explican, yo quiero saber más, tengo hambre, quiero saber más de la palabra. Hermano, los bendecimos porque Dios quiere un pueblo bien dispuesto, pero el asunto es que empiezan a aprender y posterior sus autoridades, sea de donde sea, les dicen que ya no vayan. Hermano amado, qué cosa tan horrible. Quieren ser como Saúles, que solamente la persona que dirige y ciertas personas que a lo mejor le caen bien o por familiaridad, que tengan su espada, pero los demás, no. Eso es un error. Eso es un error porque ahí se ha metido el enemigo de tal forma que ha descoyuntado a la iglesia de Cristo. Porque entonces ya no es un ejército bien estructurado. Porque un ejército estamos hablando de muchas personas. Y entonces, amadísimo hermano, esto está terrible. Pero déjeme avanzar un poquitito más en esto. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y mire, entonces le voy a ir mostrando, ¿verdad?, cuál es esa espada.
Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esto está precioso, porque esa es la espada, donde dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, donde dice que nosotros tenemos que tener, hermano amado, cuando dice el yelmo de la salvación, las sandalias de la fe, pero se ha malinterpretado, que muchas veces yo lo he visto, hermano, cuando la gente hace su devocional y dice, yo me pongo la sandalia, lo hace con fe. Pero más que con fe, tenemos que saber a qué se refiere la palabra de Dios con cada uno de esos elementos. Y en el caso de la espada, está hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Está hablando, mi amado hermano, de que se debe de tener esta presteza con la espada. Un día, hace muchos años, me recuerdo muy bien de esto, donde di un ejemplo en una prédica. Tenemos unas espadas en la iglesia. Le dije, hermano, tómala. Y la tomó el varón, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, entonces ahora salta con ella, pero con una sola mano. No pudo, porque son pesadas. La palabra de Dios pesa. ¿Por qué pesa, hermano? Porque es la palabra de Dios. Y que de esa manera tenemos que ir teniendo la agilidad para poder entender lo que dice la palabra y vivirla, para blandearla, para que sea una herramienta, para que sea un arma defensiva y ofensiva. Que cuando nos quieran aventar un espadazo espiritual, nos podamos defender con la palabra de Dios. Y que cuando nos toque el turno de agitar la espada para herir al enemigo, entendiendo que el enemigo son seres espirituales de maldad, podamos ocuparla de la manera correcta para realmente hacer daño al enemigo. Pero si no se tiene esta presteza de la palabra, mi hermano, no se puede tener una espada. Es como decir que tengo espada, pero en vez de espada, voy a decir algo tremendo, hermano, que tenga un palo de escoba. Y estar diciendo a los cuatro vientos, aquí está mi espada, sí, amén, gloria a Dios, pero no sabe utilizarla. O ni siquiera tiene la espada verdadera, porque ha mezclado a lo mejor, hermano, la enseñanza de Dios con otras enseñanzas. Pues tiene un palo de escoba en vez de la espada que es de doble filo. Una espada que penetra hasta huesos y tuétanos. Jesucristo, hermano, me gusta este verso hermoso y que espero que en algún momento en las clases de doctrina lo podamos profundizar, donde dice que Jesucristo, cuando fue al desierto, fue tentado y ahí llegó el tentador. Estuvo en el desierto, ahí llega el tentador y le dice, adórame. También le dice, convierte estas piedras en pan, y le da ciertas indicaciones. Pero Jesucristo, hermano, en ningún momento dijo, vete de aquí, se puso a orar o se puso a danzar. No. Escuche, hermano, lo que hizo, escrito está. Sabía ocupar la palabra de Dios. Sabía ocupar la palabra de Dios en el momento oportuno, en la situación que se necesitaba. No vino a recitar un verso que no tenía que ver con lo que le estaban tentando, sino que estaba ocupando perfectamente la palabra de Dios. Si alguien viene, hermano, y nos quiere acusar de algo, deberíamos de saber qué verso tomar. Si en algún momento tenemos problemas económicos, saber qué versículo de la Biblia nos puede proporcionar defensa. Saber qué versos de la palabra nos van a proporcionar bienestar en la casa. Porque muchas veces en la casa, hermano, no se ponen de acuerdo, pero no saben ocupar la palabra de Dios para ponerle y decir, esto es lo que se debe de hacer. Entonces vemos la situación, hermano, difícil. Una situación donde, vuelvo a repetir, todo cristiano debe de saber ocupar la palabra de Dios. No hay prórroga, no hay si acaba de llegar o no acaba de llegar. Desde que llega, darle su espada y que empiece a entrenar con su espada. Que empiece a reconocer lo que está escrito en todos estos 66 libros, donde esta palabra de Dios pesa, pero que, hermano, pesa de manera con autoridad, para poder defendernos y para poder ofender, de la manera de trasladar un ataque al enemigo para que nos deje en paz.
Entonces déjeme avanzar un poquito ya entendiendo esta situación de la palabra de Dios, cuál es la espada, y quiero llevarlo, mi amado hermano, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, la versión, yo la tengo PDT, la tenemos aquí en la pantalla, y mire cómo dice esta parte. Esto está emocionante y aquí me quiero profundizar como ejemplo, desarrollo y final de esta enseñanza que estamos teniendo en este momento. Entonces, mire cómo dice aquí. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Déjeme explicar esto, hermano. Esto está sabroso, déjemelo disfrutar. Déjemelo disfrutar esta parte, una parte hermosa, una parte que quiero degustarla con todos ustedes. Y mire, unos versículos antes, en el mismo capítulo de Hechos, capítulo 17, dice que Pablo estaba haciendo su labor de evangelista. Pero llega a un lugar llamado Berea. No, perdón, Tesalónica. Llega primero a Tesalónica. De ahí viene la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Pero entonces llega a Tesalónica y está explicando lo que dice la palabra de Dios. Está hablando esa verdad absoluta. Si no has tenido la oportunidad de saber quién es la verdad, te recomiendo el tema que acabamos de tener este domingo. Está aquí en nuestra página para que sepas quién es la verdad y cuál es la verdad. De manera que Pablo y Silas están explicando a los de Tesalónica esa verdad. Y me gusta cómo Pablo explica, porque hace hermano, una simbiosis entre Antiguo y Nuevo Testamento, y empieza, hermano, con esa riqueza que Dios le había dado, esa riqueza de letra, esa riqueza de revelación de Dios sobre todo, que empieza a explicarles. Pero los de Tesalónica, hermano, posterior le empezaron a decir que no estaba correcto y lo corren. Lo corrieron. Corrieron al apóstol Pablo, uno de los hombres de Dios, que Dios le permitió, hermano, escribir por inspiración divina. Tantas cartas a tantas iglesias. Lo corren. No estaban dispuestos a escucharlo, no estaban dispuestos a recibir la verdad, no estaban dispuestos a ver si lo que estaba diciendo Pablo y Silas era correcto. Y terminan corriéndolo, pero no, hermano, no crea que corriéndolo así nada más, sino que los querían linchar. Porque dice la Biblia que de algunos de los de Tesalónica le dijeron que se fuera al siguiente lugar llamado Berea. Y permiten que Pablo y Silas huyan. Hermano, esta cosa está tremenda. Está tremenda porque entonces vemos que mucha gente, amado hermano, no quiere tener su propia espada. No quiere tener su espada, quiere depender de una persona. Y aquí quiero explicar brevemente ciertas circunstancias. Muchos hermanos se han acercado, ¿verdad? Y me dicen, oiga, ¿qué puedo hacer? Busca la palabra de Dios esto y esto y esto. Porque yo no quiero, hermano amado, que dependamos de una persona. No quiero que dependamos de un siervo de Dios. No quiero que dependamos de una sierva de Dios. Quiero que dependamos del Dios vivo. El trabajo que Dios les dio a los ministros no es que el pueblo dependa de los ministros, sino que aprenda a depender de Dios. Pero eso no se puede lograr si el ministro que está en el lugar para dirigir no está dando espadas, no está dando esa palabra de Dios para que cada quien tenga su espada. Entonces hay una dependencia y eso posterior viene una ruina, porque entonces viene al rato endiosan a los ministros, error garrafal. Pero todo surge de que muchas veces los propios cristianos no quieren tener su espada. Para tener una espada, hermanos, se necesita entrenamiento. Déjeme explicar cómo estaban las cosas en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Alguien que se reclutaba en las filas de la milicia, no llegaba y le daban su espada.
No, porque se podía hacer daño a sí mismo. Le podía hacer daño a lo mejor a su compañero de milicia. Y hermano, eso pasa dentro del evangelio. Tenemos que ir aprendiendo cómo usar la espada. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando se enfilaban, les daban un palo de madera o una madera en figura de espada para que aprendieran desde el momento de desenfundar, porque todo tiene su chiste. No es nada más blandeo la espada y ya, no. Sino que tenían que aprender cómo desenfundar, en qué lugar ponerla. La Biblia me enseña que la mayoría de las veces se la ponían en el muslo, contrario a la mano dominante. Algunas personas solamente se habla que tenían la espada en la espalda, pero solamente algunos. En la mayoría era la espada en el muslo contrario a la mano dominante. Es decir, que si soy diestro, la espada tenía que estar en el muslo izquierdo, para que no se cortara o que tuviera la facilidad de sacar la espada en un momento, hermano, muy pequeño. Entonces todo hermano tiene que ir encajando, para que entonces aprendiera a blandear la espada, para que aprendiera para que fuera su arma defensiva y ofensiva. Porque sabemos, hermano, por la experiencia de la historia universal, que el escudo, si el golpe es muy fuerte hacia el escudo, cuando se ocupaban los escudos de madera, podían romperlos, y entonces lo único que le quedaba era su espada. Y entonces la ocupaban de manera defensiva y ofensiva. Si ya avanzaba un poco para tener su escudo de metal, iba a pesar. Tal vez no lo iban a perforar, pero iba a pesar más. Y entonces tener dos artefactos pesados a la vez, se tiene que tener condición. Entonces, hermano, iban evolucionando. Pero entonces los de Tesalónica se estaban rehusando a tener su espada individual, porque no querían recibir la palabra de Dios. Pero más allá de recibir, vamos a poner, porque dice la Biblia que de Tesalónica algunos le dieron el aviso a Pablo y a Silas que se fueran porque querían ir tras de ellos. Entonces algunos sí escucharon la palabra de Dios. Pero déjeme ir a esta parte. Llegan a Berea, un lugar donde los de Berea sí tuvieron la capacidad, la fuerza, la constancia, la disciplina, para que la espada que tenía Pablo la duplicaran y tuvieran su propia espada. ¿En qué me baso? En esta parte. Porque dice, estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Ahí es cuando entonces cada uno de nosotros viene a tener su espada individual. Óigame bien esto. No consiste solamente, mi amado hermano, en que se predique la palabra, en que se enseñe la palabra, sino que tú todos los días tienes que ir a verificar que en este caso lo que se te está hablando, lo que yo te estoy diciendo, está en la palabra. Yo sé, alguien me puede decir, sí, ahí lo está poniendo en la pantalla. Sí, pero tú tienes que ir a corroborarlo a tu escritura y verificar eso. Ojo, entonces voy y a lo mejor tú estás haciendo esto en este mismo momento. Tienes tu Biblia de papel o virtual o tu computadora, tu tableta, lo que sea. Y tal vez lo estás verificando y dices, sí, es correcto. Pero ahora tienes que verificar si lo que yo te estoy diciendo, que no te estoy poniendo aquí, es correcto. Yo te acabo de decir lo que pasó con los de Tesalónica. Tú tienes que ir a verificar. Y no ahorita, porque ahorita tú tienes que estar verificando lo que yo te estoy diciendo. Sino que terminando en la semana, tú tienes que corroborar que lo que se te está diciendo, hermano amado, está plasmado en las escrituras. Y entonces así, sí vas a tener tu propia espada. Porque, hermano amado, lo que uno consigue de manera propia no se olvida. No lo voy a desechar tan fácil. Se me va a quedar. Déjame dar un ejemplo claro. Cuando uno está estudiando en el nivel que sea, cuando uno está estudiando,
Los maestros te dicen, mira, lee. Pero muchas veces, hermano, al leer se nos pasan muchas cosas. Otros maestros te dicen, transcribe. Nos vamos a tardar más. Y me recuerdo que cuando estaba en la universidad, transcribir un libro completo, cosa difícil. Entonces, lo que hacíamos de manera práctica es subrayar lo más importante, las ideas principales. Pero también nos damos cuenta que era imposible leer un libro completo de algo secular. No se va a comparar jamás con la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. Y entonces el subrayar un libro completo, hermano, que debíamos de leer prácticamente 1 semana, 2 semanas, subrayarlo, cosa imposible. Muy complicado, porque no solamente era una materia. Entonces lo que se hacía, amado hermano, era entonces que lo que el maestro me dijera, más lo que estudio, más lo que leo, más lo que... Entonces hacíamos nuestro propio conocimiento. No que tuviéramos un conocimiento diferente, no, porque entonces estaríamos cambiando las escrituras. No, sino que yo voy haciendo mi conocimiento propio. ¿Me explican esto? Ah, sí, pero ya me encontré otro verso que habla de lo mismo. Oh, hermano amado, ahí es cuando uno va obteniendo su propia espada. Déjeme ser más claro. Muchas veces viene alguien y le dice, oye, pero dime las escrituras dónde está. Y se quedan, hermano, como los chinitos milando porque no saben cómo decirle. No ha hecho su propia espada. No tiene su propia espada. No ha considerado el estar estudiando por sí mismo la palabra de Dios para obtener su propia espada. Entonces, amado hermano, esto yo anhelo y deseo con todo mi corazón que la Iglesia de Cristo Nación Santa tenga su espada. Me recuerdo hace muchos años, estaba cosa tremenda, estábamos en la iglesia y decía el pastor, a ver, saquen su espada, y todos sacaban su Biblia. En ese momento, estábamos hablando de hace 15 años, no había tanta tecnología, y sacábamos nuestra Biblia y decíamos, aquí está nuestra espada. Pero hermano amado, ahí está en letra. ¿Qué hay en el corazón, qué hay en la mente de esa palabra de Dios? Eso verdaderamente es que tú tengas una copia exacta de la palabra de Dios, para que tú puedas, hermano, defenderte y puedas, hermano, hacer mella al enemigo. No, yo no quiero de ninguna manera, mi amado hermano, yo no deseo, de ninguna forma quiero que estén dependiendo, hermano, de los siervos. Es que, ¿qué hago en esta situación? Ojo, tenga mucho cuidado, no estoy diciendo que no vamos a dar consejería o que no vamos a ayudar a aquel que tiene un problema, no. Sino que si todavía no tiene su espada, hermano, vamos a poner esto, si alguien tiene 3, 4 años, pues no va a tener toda la espada, porque la palabra de Dios es infinita. Estamos hablando que hay ministros que tienen 40, 50 años en el evangelio, y vienen y dicen, he encontrado algo nuevo, y uno dice, ¿cómo? Si la palabra de Dios tiene un fin, del Génesis al Apocalipsis, pero su revelación es infinita. Entonces, mi amado hermano, no es que no vamos a dar consejería. Claro, si alguien tiene un problema, le vamos a ayudar, le vamos a orientar y ponerle la palabra de Dios para que él mismo diga, esto lo tomo, palabra de Dios, y lo voy a ocupar. Pero, amado hermano, tenemos que ir aprendiendo. Vamos a poner un claro. Cuando le digo que alguien tiene que ir teniendo la espada propia, si hay un hermano que voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Dentro de las clases de doctrina, y que ya tiene 3, 4 años en el evangelio, y que hemos dicho cuáles son las armas para dejar de tener necesidad económica. Hermano amado, hemos tenido tanto predicas como enseñanzas de cómo dejar de tener escasez económica. Entonces ese hermano ya tuvo que haber obtenido su propia espada. Ya tuvo que haber tenido las herramientas necesarias, versos de la palabra para decir, éjele, yo no tengo por qué estar padeciendo escasez. Otro que a lo mejor tiene 3, 4 años aquí con nosotros, y que entonces, hermano, que diga, es que tengo un problema de enfermedad. En 3, 4 años hemos explicado, yo sé que no es suficiente porque la palabra de Dios necesitamos más, pero tendrían los principios básicos para saber cómo el Señor sana y cómo el Señor liberta de toda enfermedad. Entonces, amado hermano, esta es la situación álgida donde tenemos que comprender que en la guerra espiritual necesitamos la espada, la palabra de Dios.
Y la necesitamos de manera urgente. Porque, hermano amado, si tienes problemas en casa, es porque el enemigo está metido. Y no que haya demonios en la casa, no. Sino que como no hemos aprendido a blandear la espada, el enemigo dice, aquí hay un blanco fácil. Si hay problemas de diferentes situaciones, el enemigo sabe perfectamente quién tiene espada y quién no tiene espada. Y entonces, amado hermano, es necesario que tú tengas tu espada como guerrero del Señor, que tengas tu espada, que en medio de la oración tú sepas decir, escrito está, y que tú digas esa palabra que viene a ser necesaria en ese momento oportuno. Porque, amado, voy a poner un ejemplo ya demasiado claro en esta situación. Si alguien, hermano, está en su oración y tiene problema de escasez, no puede decir, Señor, bendito, misericordioso, ayúdame. Dios es bueno y misericordioso, y lo bueno es que el Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles porque no sabemos orar. Pero entonces está Jehová Jireh, Dios proveedor, Jesucristo que multiplica el pan. Entonces, mi amado hermano, tenemos que tener nuestra espada. Muchas veces tienen problemas, no sé, hermano, dentro de la casa. ¿Qué dice la palabra de Dios para que entonces tú puedas accionar esa espada y decir, esto es lo que se necesita en este momento? Eso es realmente tener espada propia. Y no estoy diciendo que no tengamos que tener autoridad. Hermano, yo creo que soy un hombre bajo autoridad. Muchas veces uno está en sus actividades cotidianas y tengo que estar en el estudio. Tengo que estar aprendiendo lo que mi autoridad me está delegando. Yo quiero tener mi espada propia. Yo quiero seguir aprendiendo. Si hablamos de mi autoridad, estamos hablando de 50 años en el Evangelio, hermano. 50 años en el Evangelio estudiando la palabra. Digamos que él tiene a lo mejor una espada, ¿verdad? Una copia de la palabra de Dios, y a lo mejor yo tengo una espada más corta o muy corta. Pero yo puedo decir, es mi espada. Es lo que he aprendido. Es lo que he estudiado de la palabra. Y no para vanagloria, sino por la misericordia de Dios. Pero es mi espada. Es la con la que yo me puedo defender, es con la que yo puedo accionar, es con la que yo puedo hacer ciertas cosas dentro del Evangelio. Y que tú puedas tener tu espada. Que tú puedas tener tu espada, mi amado hermano, porque es necesario. El enemigo siempre está molestando, siempre está haciendo cosas, siempre está atormentando a alguien de la familia, a alguien de la parentela. Y que, hermano, tú puedas libertarlo con esa espada que el Señor te ha dado, con esa espada que el Señor te ha transmitido por medio de servicios, de prédicas, de enseñanzas, pero que tú también en tu intimidad estés a ver, voy a ir a revisar y aprenderte la palabra y decir, esto es así, esto realmente es así. Porque no solamente, vuelvo a repetir, no es solamente saberme la Biblia, sino cómo aplicarla. Esa es la parte interesante e importante. Y que por eso, mi amado hermano, anhelo y deseo que tú puedas compartir los mensajes, para que mucha gente que tal vez no sabe cómo aplicarla pueda aprender. Y no estoy diciendo que todos vengan a Nación Santa, no. Si tienen su redil, que se queden en su redil. Pero si no tienen redil, hermano, y Dios les habla que este es su redil, que vengan a casa espiritual, pero que todos tengan su espada. Y si tenemos que ayudarles a otras iglesias para que tengan su espada, enhorabuena. No nos vamos a enseñorear de las ovejas que Dios ya le delegó a los siervos, sino que tengan su propia espada, sino que tengan, hermano amado, su propio background, su mochila llena de palabra de Dios, para que entonces puedan accionar esta bendita espada poderosa que penetra hasta huesos y tuétanos. Y que, hermano amado, es una cosa hermosa la palabra de Dios, para que podamos ayudar también a otros. ¿Cuánta gente está encarcelada, está amarrada, hermano, es una cosa tremenda, terrible? Y que tú y yo tenemos la espada de la verdad, la espada de la palabra. Compartámosla, sea por medio físico, por medio virtual, por medio de redes sociales, por lo que sea. Pero hay que, hermano, trasladarlo.
Que la gente no se quede solamente con, es que Dios es bueno. Claro que es bueno. Él no es bueno, Él es la bondad. Claro que por supuesto que sí. Él es el amor, Él es amor. Claro que por supuesto que sí. Pero hay tantas cosas de la palabra de Dios que hay que aprender, que donde tú quieras que mires, hermano, tema nuevo. Ves por acá, tema nuevo, ves por acá, tema nuevo, ves por allá, y la palabra de Dios te habla absolutamente de todo. Y mucha gente quiere cambiar la palabra de Dios pensando que son tiempos diferentes. Pero la Biblia dice algo muy claro: la palabra de Dios nunca dejará de ser, nunca va a cambiar. Eso quiere decir que en cualquier momento, si dijéramos que no creo que lleguemos al año 5700, la palabra de Dios va a encajar perfectamente en ese momento. Encajó hace 2000 años, encajó hace 3000 años, encajó hace 4000 años. Sigue encajando hoy, porque su palabra no pasa de moda. Su palabra, hermano, es con la que se fundamenta el universo. Entonces no es algo de moda, es algo que tenemos que ir a escudriñar la palabra para entender que está ahí esa sabiduría de lo alto. Entonces, mis amadísimos hermanos, ten tu espada. Toma la espada de la palabra de Dios. Toma la espada de la palabra de Dios. Tómala, no la sueltes. Aprende de la palabra. Sé diligente como los deberías. Sé diligente, hermano, y ve a verificar, ve a memorizar, ve a aprender, ve a escribir, ve a transcribir la palabra de Dios para que la hagas propia. Se quede en tu alma, en lo más profundo de tu corazón. Y cuando venga el problema, tú digas, esta es la palabra que yo aprendí, que está aquí en mi corazón, la ocupo en este momento. Así es que, amado hermano, vamos a orar y vamos a despedirnos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por esta espada que nos has otorgado a tu pueblo para poder tener, Señor, tanto arma defensiva como ofensiva. Permite que podamos trasladar, Señor, a muchos, tanto hermanos como gente que aún no te conoce, que tu palabra está escrita para bendición de nosotros y que ahí, Señor, está la sabiduría. Hoy te suplico por todo tu pueblo, Iglesia de Cristo, Nación Santa, Señor, que sean bendecidos, que tengan esa fe, esa fuerza, esa diligencia para poder ir y buscar en tu palabra y aprenderla, saber cómo se debe ocupar, que vayamos, Señor, estudiando de tu palabra para que se cumpla lo que está escrito, que en nosotros iba a estar tu palabra. Gracias, Señor, te doy gracias. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Si Dios nos permite la vida y la salud, nos vemos en nuestras clases de doctrina en el templo. Y nos vemos, si Dios nos permite, el día domingo. Es Santa Cena. Compártelo. Están ahí en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, las imágenes de que tenemos este domingo Santa Cena. Tema hermoso, amado hermano. Tema exquisito de la palabra de Dios. El asesinato del Mesías. El intento de asesinato al Mesías. Hermano, tremendo mensaje que Dios tiene para nosotros, para que aprendamos de su palabra. Así es que, amados hermanos, compártanlo y que el Señor los bendiga, los llene de bendiciones. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo habite con todos y cada uno de ustedes y en sus familias. Bendiciones.